Bien, amigos, tenemos ahora a un invitado que nos llena de mucho placer, le conocemos hace mucho tiempo. Se ha convertido en un estandarte de lo que es el medio ambiente, la defensa del mismo aquí en el país. Le conozco desde los años 80 y hasta ahora ha sido un elemento constitucionario en la defensa de los recursos naturales del país. Él viene con un tema que está sobre la palestra, pero como que la salida no se le ve, que es precisamente el ordenamiento territorial y su importancia en el medio ambiente en el país. Señores, tenemos con ustedes al licenciado Luis Carvajal Núñez, biólogo. Buenas tardes, bienvenido a tu programa. Bien, gracias infinita por la invitación, sobre todo para hablar del ordenamiento territorial por tres razones. No, pero antes de meternos en cajeta, y no el fruto que tuviste ahorita, adelante, que tú como biólogo lo conoces muy bien, que es sí. Le estaba diciendo inclusive tras cámara a Luisín la importancia en la alimentación de ese fruto. El algarrobo era fundamental en la alimentación de los indígenas y en su uso medicinal. De hecho, un raspado de la semilla se utilizaba para las heridas, sobre todo para las abrasiones. Y la alimentación de los niños de los indígenas se complementaba mucho con un extracto de algarrobo mezclado con la agua lavada y aceite de pescado, que lo obtenían también por presión. ¿Vos estás oyendo? Forma parte de una farmacopea de la que se habla poco, la perdimos como tradición y queda solo por las narraciones de los indígenas. ¿Qué es una farmacopea? O sea, hablo del uso farmacéutico de los productos de los que se disponían, sí. De plantas como las aguas y el algarrobo y de aceite de diversos tipos de pescado que se obtenían por diversas rutas. Siguen siendo parte de la práctica, pero nosotros no hemos dispuesto de una línea de continuidad, y aunque hay una medicina popular y una medicina también científica, natural, que los incorpora, carecemos, por ejemplo, de una amplia bibliografía sobre ello. Homeopática sí. También. Para mucha gente, el algarrobo es una planta, te dicen, es una planta exótica. No, perdón, es una planta que siempre ha estado aquí, fue muy abundante, tan abundante que gracias a ella tenemos el ámbar. Y fíjense que no en todos los lugares hay ámbar, porque no en todos los lugares hay algarrobo. Y la especie nuestra es una especie endémica de aquí, aunque ya aparece en algunos otros lugares porque ha sido llevado. Hay alrededor de 29 especies, grupos de algarrobo parecidos uno a otro, y mucha gente lo confunde con el algarrobo europeo, que pertenece a otra familia, se parece, pero es totalmente distinto, que también es comestible, que también es alimenticio y que también se utiliza, al igual que nuestro algarrobo, en la producción de alimentos para niños. Sí, porque el nuestro, ese género, por ejemplo, ese género, Himenea, sí, es de América Latina. Sí. El otro es una cerconia, el otro es mediterráneo. No puede negarte biólogo. Un elemento importante del algarrobo es que el algarrobo es una de las plantas características del bosque ribereño, del bosque de galería. Por lo tanto, es un estabilizador de las aguas y es una planta que crece fundamentalmente en ámbitos húmedos, en cuencas medias, pero puede llegar a altura. Bueno, tú lo citaste ahorita. ¿Requiere de mucha agua? No necesariamente. Sí, bueno, es una planta que tiene la capacidad de interceptar el agua. Por ejemplo, en los sitios donde hay circulación de humedad ambiental, condensa bastante agua y la incorpora. Está en ámbitos húmedos, pero no es una planta que mueva mucha agua del terreno, suele incorporar más. Por eso que es una planta ideal para el bosque de galería. O sea, la planta con relación al agua tú la puedes dividir en tres tipos. ¿Y el bosque de galería cuál es? Se le llama bosque de galería al bosque que sigue el curso de los ríos. Bosque ribereño o de galería. Hacen una galería al río, normalmente es el que estabiliza los cauces. De hecho, el mayor problema ambiental de República Dominicana
es que la inmensa mayoría de nuestros ríos, por no decir la totalidad, no tienen bosque de galería en su cuenca media y en la cuenca baja. Eso incrementa la ¿A qué se posibilidad. debe eso? A que lo eliminan, a la Depredación. deforestación, al mal manejo y a una falta de política. Nosotros empezamos hablamos de reforestar cuando deberíamos restaurar cuenca, restaurando un poco la composición de la vegetación. Es mucho más importante para nosotros recuperar el bosque de ¿La galería. acacia puede servir para el No, bosque de...? no, en lo absoluto. De hecho, una propuesta que hacía Marcano antes de morir era que nosotros hiciéramos brigadas de deforestadores. O sea, aquí se ha hecho tanto daño sembrando como tumbando. La acacia magna. Cuando tú siembras especies inadecuadas que no se conectan con las especies. ¿Y quién trajo al país las acacias magno? Mira, bueno, la acacia magnum creo que la trajo la cooperación españor. Exacto. La cooperación alemana llenó el país de NIM. Son plantas maravillosas, pero que mal empleadas, por ejemplo, la acacia magnum es una invasora. Es una planta de muy No rápido crece nada crecimiento. abajo de ella. No, exacto. Además de ser invasora, eso tiene un efecto, a los biólogos nos gusta usar palabritas raras, alelopático. Ese ya genera una lucha que no permite que crezcan otras cosas ahí y por lo tanto homogeniza. Y el mayor valor ambiental de un ecosistema es la diversidad. Por eso, las políticas erróneas de reforestación. ¿Tú sabes por qué no reforestan el bosque de galería? Tú lo vas a entender de una vez. Porque el bosque de galería se recupera sin grandes inversiones. Es un proceso extensivo que tú quitándole presión o simplemente expandiendo las propias plantas que están en el sitio, se ¿Y usted recupera. favorece que el que tenga una plantación de acacia la elimine? De manera natural mucha gente lo está haciendo. Por una política errónea, el gobierno Hay que dominicano... pedir permiso para eso. No, depende. Depende. No, sí, hay que pedir. Digo, tú tienes que pedir, si tú tienes una plantación, aforesta, pues si tú tienes una plantación comercial, que mucha gente cree que las plantaciones comerciales son para restaurar ambiente, y una plantación comercial, o sea, una siembra de acacia magnum, o una de palos de lo que tú siembres para aprovecharlo como madera, como leña, como carbón, lo que sea, es tan comercial como una plantación de tomate. Lo único que varía es que esto es una planta permanente, que tiene un tiempo, ya no está hecha para reestructurar. El bosque nativo, el bosque natural, espontáneo, tiene que basarse en la diversidad. En eso que la gente rechaza y le llama monte. O sea, el monte es una ocurrencia espontánea con árboles de diversos tipos que se asocian de diversa manera y que son los que agarran. El suelo no lo agarran los árboles, lo agarran las herbáceas. O sea, por lo tanto, cuando tú vas a recuperar una zona, lo primero que tienes que recuperar las herbáceas. Tú no estabilizas una cuenca en una ladera si siembras los árboles en fila como guardia, porque lo que creas son canales para la circulación subsuperficial que va a erosionar. O sea, con Quesada aquí yo creo que sobra que yo me meta en estos temas. No, Luis, permíteme sí. que el profesor no siga avanzando, porque si sigue, yo no hago la presentación que debí de hacer de principio. Luis, ¿Te la puedes ahorrar? no, yo me la puedo ahorrar yo, pero el público no. Luis, eres coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS, Sí. con cargo tremendo. Pero yéndole un poco más atrás, tú eres biólogo, ¿graduado dónde? Bueno, yo empecé la carrera aquí, pero yo terminé en la Unión Soviética. Yo soy de la Universidad Máximo Gorki de Kharkov. Yo estudié fisiología y bioquímica de planta. Y luego hice ingeniería genética, que es lo que he estado... Yo siempre he trabajado fisiología vegetal aplicada y tengo ya 40 años enseñándolo. Cuando llegas de la Unión, de los países europeos y soviéticos, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hiciste aquí cuando llegaste? Mira, yo empecé a trabajar hice algunos trabajos de evaluación de algunos proyectos. Por ejemplo, aquí había unos programas se iniciaban los programas de agricultura orgánica y tecnología apropiada. Luego estuve trabajando en fisiología de la conservación. En ese entonces teníamos un gran problema con el manejo que tenía Inespre con la cebolla, porque se compraban en gran cantidad de cebollas y papas, iban a los almacenes y cuando salían de los almacenes te rebrotaban de manera inmediata y había que diseñar estrategias
tecnológica para su manejo. Yo siempre he estado vinculado a este tipo de manejo. Después estuvimos trabajando el problema de la plasticultura y bueno, yo soy de los fundadores de la Red Latinoamericana de Agricultura Urbana, que empezó con aquel programa de hidroponía popular, que fue convertir tecnologías muy complicadas en tecnología manejada por la gente. Luego estuve vinculado al programa de biotecnología en Duquesa, junto con Ortiz Quesada y ¿No tuviste nada que ver con los bosques energéticos, te acuerdas? No, yo no trabajé en los bosques, con el programa de bosques ¿Qué es energéticos, la eso lo trabajo con hidroponía, Protem. profesor? ¿Qué es la hidroponía? Bueno, la hidroponía, la palabra hidroponía se compone de hidroagua y ponos trabajo, es el cultivo directamente en agua. Aunque la hidroponía popular que nosotros manejamos no se hace directamente sobre agua. Tú utilizas un sustrato poroso que permita que pase el aire y que además pueda retener algunos componentes, por eso uno usa cisco de carbón o algún componente inerte que lo pueda separar. En ese entonces lo mezclábamos con cajerilla de arroz y cisco de carbón. Tú utilizas entonces, le da los nutrientes en la cantidad. ¿Ese nutriente puede ser abono orgánico? No. En hidroponía no, en hidroponía tú tienes que aplicarle los productos que la planta requiere, en el momento que la requiere y en la forma que le sale más cómodo. Y para ello tú tenías que partir de formulaciones, pero tiene tres ventajas. No hay pérdida de nutrientes si lo manejas adecuadamente, aunque se llama hidroponía, no hay pérdida de agua por el esquema de manejo, y te permite aprovechar muy pequeños espacios. Por ejemplo, nosotros diseñamos unos esquemas en que en 1 metro cuadrado tú podías garantizar tener ensalada diaria para una familia de 3 miembros, porque tú podías tener 42 matas de lechuga, pero si lo diversificabas, tú tenías la lechuga, tienes el puerro que lo podías cosechar cortando, el apio que lo podía cosechar cortando también, hasta que al final aprovechaba, tenía 1 o 2 matas de tomate, tenía la mata de ají, y ahí mismo tenía la planta del té. Se tenía, por ejemplo, la albahaca, que tiene la ventaja la albahaca de que tú la utilizabas para espantar las plagas que te iban a atacar aquello. Bueno, pues la albahaca es muy atacada por una plaguita que se llama minador. Entonces tú tenías otra especie que de alguna manera terminaban en la diversidad que tú tenías allí, colaborando entre sí mismos. El objetivo de esos programas de hidroponía era primero de educación ambiental, o sea, de manejar conceptos como ¿Con el maíz se puede hacer hidroponía? Tú puedes hacer hidroponía con cualquier cultivo. La pregunta es, ¿vale la pena hacer hidroponía con determinados cultivos? Tú pudieras hacerlo con el maíz, pero... Hasta con los huertos. Sí. Normalmente tú utilizas plantas de muy rápido crecimiento. Eso que la gente llama hortaliza, que no es una especie ni nada, son plantas que tienen una misma estrategia adaptativa. Rápido crecimiento, los recursos que tienen los guardan en el cuerpo, por lo tanto producen materia orgánica. No importa si la planta es de crecimiento continuo. Tú le preguntas a un agrónomo y te va a decir, mira, el tomate es una planta anual o bianual. Mentira, el tomate puede ser una planta perenne si tú la manejas de manera continua. Pero el maíz, que tiene un periodo corto, hay esquemas de producir forrajes hidropónicos, y los forrajes hidropónicos tú pudieras utilizar el maíz, pero siempre se prefiere en hidroponía. Correcto, debería ser una extensión más grande que hacerlo para una... Claro, no, y es utilizar plantas que nunca lignifiquen, que no generen leña de ningún tipo. Y por último... Por la comodidad, pero tú en hidroponía puedes sembrar coco si quieres. ¿Y la leña puede ser viable para eso? Leña. No sé de qué me estás hablando. De esa planta verde que se puede producir como en forraje. agua. Sí, no, hay muchísimas. ¿Es que yo la pronuncié mal? No, es que yo la desconozco y me perdonan. Que usted la desconoce. Sí, no te sorprendería si te digo todas las cosas que uno ignora. No, yo estoy sorprendido de todo lo que tú sabes de cosas. No, al revés no te sorprendería. No, pero es que un vanilejo sepa de eso, usted no lo sepa. Yo hasta me quiero ir de aquí. Bueno, cuando yo vaya a Baní pediré perdón en Baní, pero la verdad es que te confieso que no conozco. Ahora, sí, aquí hay incluso una serie de trabajos posteriores. Se reproduce muy bien y hoy día puede servir hasta de alimento proteico como sustituto de la soya.
y se da en agua y se da... Ya sé de lo que... sé de lo ya que cayó. Claro que sí, pero... no, excelente. No, y te agradezco, pero la verdad es que cuando empezaste a hablar yo no sabía de lo que me estaba hablando ahora. ¿Qué es importante saber? Que esta es una tecnología que manejada tecnológicamente, tú tienes que te venden un equipo que es capaz de medirte la conductividad permanente, de saber cuál es la concentración de cada nutriente, y tú diseñas un esquema en el cual a partir de una técnica de solución tiene un valor promedio que no es el óptimo, por ejemplo, para la lechuga o quizás para el tomate, pero todas te funcionan. Ayuda mínimamente a cosas, a tres razones: a combatir el ocio, a una agricultura mini casera, sí, y hasta para bien alimentarte. No, mira, hay mucha gente que empezó. Fíjate que es lo importante. Cuando nosotros iniciamos los cursos de hidroponía y los programas, que se inició con colaboración del PNUD, el blanco que nosotros desarrollamos era que cuando no hubiera apoyo, esto pudiera seguir solo. Y por suerte y por cierto, hay mucha gente que aprendió a hacer hidroponía entonces y que la ha seguido haciendo, pero que a la vez y es muy útil. Te sirve de un puente para ir de esta hidroponía popular a la otra, la hidroponía tecnificada, sí, a la que viene con los invernaderos, porque en un invernadero lo que tú haces es circular una agua, alimenta con el agua, controla una serie de factores, pero la hidroponía popular te permitía entender los componentes que tenían que ver con el crecimiento de la planta. Pero hay técnicos que en esa materia recomiendan un poco de esa cubierta para un poco de reflejar, el reflejo solar no le afecte a alguno de esos productos. Hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, dependiendo de cómo tú manejes el agua y de las condiciones, tú sabrías si te conviene tener un control de luminosidad. Exactamente. O sea, si tienes un sarán y de cuánto lo tienes. Que el sarán es ideal para eso. No necesariamente, o sea, no digamos... Fuera del sarán, ¿qué se puede usar? No, mira qué ocurre con el sarán, y te voy a llevar para que entiendas uno de los grandes problemas que tiene la plasticultura en República Dominicana. La plasticultura se ha desarrollado fundamentalmente, por ejemplo, en Armería, en España. Humedad relativa entre 35 y 45, cuando llega a 50 es mucho. En Israel, o sea, tú te vas a lugares en el que la humedad relativa es muy baja. Aquí en República Dominicana, humedad relativa entre 80 y 95. Y cuando tú te vas a zonas de montaña, te vas a Ocoa, tu zona donde hay mucha plasticultura, la humedad relativa suele ser mucho mayor. Consecuentemente, lo que allá era un problema de cómo tú garantizabas mantener la humedad, aquí el problema es el contrario. Cómo la saca para evitar moho, para evitar alga, para evitar una serie de problemas, y tú terminas trasladando un paquete tecnológico construido para unas condiciones ambientales sin hacer los aterrizajes. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos tecnificarnos, estamos obligados a tener unos centros de adecuación tecnológica, de investigación, que de manera continua ajusten los paquetes. Y yo creo que le he boicoteado a mi amigo Quesada el tema que él quería que habláramos del ordenamiento. Tratar, pero que una persona como tú, precisamente, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo nace el profesor Carvajal? Bueno, si es cuando nazco de edad, yo nazco en el año 1950. ¿Cuándo nace el profesor como Carvajal? Profesor? Bueno. No me refiero a la karateca, jovencito, al profesor Carvajal. Bueno, yo empecé a dar clase aún antes de graduarme. Ya en la universidad yo fui maestro en el Colegio Quisqueya y di clase en el bachillerato, como hace mucha gente, ¿verdad? Para complementar. Y cuando regresé de estudiar, concursé muy tempranamente en la universidad y entré en la universidad primero a impartir genética. La UAS. Sí, genética, y luego casi de una vez, cuando concursé en mi área, que es la genética y biología, ¿verdad? Sí, en la escuela yo soy profesor de la escuela de biología, correcto, donde di genética y ecología y conservación de recursos, y en agronomía, donde enseñé fisiología vegetal y genética, aunque en los últimos años me he concentrado solo en la fisiología vegetal, y casi todos los proyectos en los que hemos trabajado tienen que ver con fisiología vegetal aplicada, o sea, conservación, manejo post cosecha, hidroponía,
con biotecnología y luego la ecofisiología. Desde el principio, casi desde el mismo año 82, yo empecé, que entré en la universidad, estuvimos trabajando tecnologías alternativas para disminuir el impacto, por ejemplo, en el uso de pesticidas, digamos ecológicamente amigables. Y desde la creación de la Comisión Ambiental, que se creó en el 83, pero se oficializó en 1984, el 5 de junio. Nosotros nos incorporamos a un equipo ambiental que ya existía, donde estaban profesor Marcano, Cicero, un grupo de gente que aportó mucho, y lo que hemos hecho es continuar ese esfuerzo del doctor Tomén, de Marcano y de grande gente que aportó. Por eso mucha gente cree que nosotros somos grandes luchadores. Nosotros somos continuadores de gente demasiado Hablaste grande. de continuadores. Sí. Vamos a continuar, pero yo te quiero dejar en el aire dos palabras, dos preguntas para cuando vayamos a la pausa me la conteste. ¿Qué significa para usted la cuchara? Y además, el típico Amina. Regresamos con Luis Carvajal. Bien, mis amigos, estamos presentando al licenciado Luis Carvajal Núñez, que es nada más y nada menos que la persona que tiene que ver con medio ambiente allá en la UAS, pero también un defensor de todo lo que tiene que ver con el país. Pero contéstame, ¿qué te recuerda la cuchara y qué te recuerda el típico Amina? Mira, cuando yo empecé a viajar, a dar clases en Santiago Rodríguez y Mao, el grupo de compañeros profesores me bautizaron así porque yo comía mucho, porque yo llegaba, recuerdo, yo llegaba al hotel donde nos alojábamos y pedía de entrada podía pedir un mangú de entrada o un mondongo de entrada, y después del mondongo entonces yo pedía la cena. Sí, oye, sí. Y lo del típico Amina, yo te lo voy a recordar. Yo ejercía la agronomía en Mao y un día llego y entro al típico que estaba al lado del río Amina. Sí. Y me encuentro contigo dando un examen con los estudiantes ahí en el típico. Digo, pero van a Carvajal, que no, hay que enseñar el medio ambiente a esta gente. No, tú nos encontraste porque habíamos hecho un recorrido. Claro, y después de haber recorrido, utilizamos esa área para la evaluación final. Sí. Sí. Bueno. Sí, porque las asignaturas que yo enseño demandan conocer el territorio. 1986 para tu aclaración. Puede ser cualquiera de esas épocas, sí. Yo, por ejemplo, con frecuencia podía examinar en una playa, en una loma, en un río, porque... Agarrabas el momento, eso me lo dijiste. Sí, siempre ¿Está ha sido previsto así. que usted nos diga sobre el ordenamiento territorial? Sí, porque, fíjate, ordenar el territorio... Es imposible ordenar una sociedad sin ordenar el territorio. Y ordenar el territorio es establecer cuáles son los usos preferentes en función de la capacidad del territorio. Eso no existe hoy día. No, nosotros carecemos de una ley de ordenamiento territorial. Ha habido una discusión que tiene más de 30 años. Mira, cuando se aprobó la ley de medio ambiente, tiene 22 años de aprobada, ya teníamos más de 10 años discutiendo la ley ambiental, la ley de agua y la ley de ordenamiento. De hecho, la ley de ordenamiento territorial debió haber sido simultánea. Pero cuando se aprobó la ley 6400 se dio un mandato para en 2 años se elaborara un proyecto. ¿Por qué no se ha elaborado? Porque en el desorden territorial medra una buena parte del desorden político y del mal manejo del territorio. Para poner un ejemplo, eliminar en Sierra de Bauruco el bosque especializado en captar agua, y no solamente humedad, porque con la humedad que entra desde que viene con los vientos alisios, entran también nutrientes que con el efecto del movimiento del mar se evaporan, y en las montañas no hay otro sitio que no entren los nutrientes que no sea desde el aire. Y la productividad de los valles intramontanos y de la zona llana depende no solamente de esa agua, sino también de esos nutrientes. Cuando yo lo elimino, una planta que son especializadas en interceptar y condensar esta agua, o simplemente colocar cultivos intensivos, papa, ajo, o cultivos como el aguacate,
ideales, muy buenos, los necesitamos y ojalá sembremos más, pero no hay que son capaces, en vez de incorporar agua, sacarla del sistema, estamos empobreciendo la circulación de agua y empobreciendo la economía como totalidad. Entonces, es un absurdo territorial hacer eso, como es un absurdo lo que está ocurriendo en Moca y en otros lugares, que suelo categoría 1 lo estamos sepultando bajo cemento, cuando todos los países del mundo están gastando presupuestos enormes para recuperar suelo, nosotros estamos invirtiendo en perder suelos productivos. ¿Cuál es el suelo categoría 1, su uso? Mira, los suelos son suelos de altísima producción. Los suelos van del 1 al 8 en función de la capacidad productiva. Suelos negros, profundos, que deben ser dedicados obligatoriamente a la producción de alimentos y de cultivos. Cuando yo convierto un suelo de esto en un suelo urbano, yo estoy limitando la posibilidad de producción de alimentos de una sociedad. O peor aún, cuando ocurre lo de la zona de Sierra Prieta, que estamos exportando suelo negro. O sea, convertimos el suelo productivo en un producto fungible minero. ¿Por qué? Porque si lo extraemos y lo exportamos a las islas para producir, nosotros estamos empobreciendo. ¿Usted está en contra de la minería? No, yo creo que la minería es necesaria donde se pueda y cómo haya que hacerlo. Y creo que en una política de ordenamiento territorial en República Dominicana debe determinar dónde puede hacerse minería. Si usted fuera director de un organismo que da los permisos, ¿usted nunca le daría un permiso, por ejemplo? No, al revés. A Falcondo. No, yo a Falcondo no le hubiera dado nunca un permiso en Loma Miranda. ¿Y a Barrigol? Por lo absurdo. Y a Barrigol no le hubiera permitido colocar la presa de Cola o expandirse hacia 100 y pico como estaba previsto. Pero usted nunca ha oído que el movimiento ambiental se haya opuesto a la explotación de Barrigol o que haya enfrentado a Cerro Maimón. O sea, al desarrollo. O sea, no. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando a mí me dicen que en el cauce del río San Juan, en la única cuenca que está por encima del valle, porque la otra, la presa de Sabanayegua, o sea, la presa de Sabaneta está aquí, por la de Sabanayegua, va por otro lugar, se me va a colocar una minera que está prácticamente en el propio cauce, en un lugar donde la potencialidad de contaminar esta agua son enormes y los riesgos pudieran dejar sin agua a toda una región vital. Yo digo, no, ni en Dominicana ni en ningún país del mundo se permitiría minería ahí. Ahora, ¿ya le concedieron? ¿Cómo es? No, ellos no lo tienen, no, ellos no lo tienen concedido. Ellos tuvieron la exploración. Ahí no es que hay oro. Aquí hay oro, mira. Nosotros lo hemos concedido desde Padre Las Casas, siguiendo todo el borde del sistema protegido hasta la frontera en la parte sur y luego gira hacia la parte norte. Fíjate, la presa de Sabanayegua, la presa de Sabaneta, la zona donde nace el Artibonito, donde está la presa de Monción, todas están rodeadas de concesiones mineras. Y está claro que nosotros tenemos que decidir si agua o mina. Lo han decidido otros países, lo decidió Puerto Rico al lado, lo decidió Costa Rica. Obviamente usted prefiere el agua. Es que el agua debe ser el eje del ordenamiento territorial. ¿Quiere decir eso que somos opuestos a la minería? No, lo que no somos partidarios... Pero la minería deja más dinero. No, la minería deja dinero por poco tiempo, por mucho que genere, y termina creando un enorme pasivo Luis, ambiental. tenemos una llamada para ti. Adelante, por favor, con la llamada. Adelante. Se cayó. Luis, fíjate, la ley... Espérate, yo quisiera responderle. Okay. Quiero ponerte un ejemplo de absurdo. Docalca, el Pomier. Primero, tú tienes una concesión al interior de un área protegida. Óyeme, pero destruir un elemento que de tanto valor, primero hidrológico, porque cuando ahí ocurren cosas, lo que te altera es la toma y es el agua de San Cristóbal, pero luego un valor cultural como ese, cuando nosotros tenemos tanta roca caliza en el resto del territorio, es un absurdo. Vamos a ver qué te van a preguntar un amigo televidente. Adelante, por favor. Adelante. Aló. Buenas. Sí, que quisiera estar dando ahí en el programa. Hágalo.
Oiga, yo estoy totalmente de acuerdo. Tengo 72 años, Luisín. Mi nombre es licenciado Alú Fernández y tengo más de 30 años viendo el programa y donde tú has estado, Luisín, como periodista. Oye, un país lo que necesita es agua. La minería a corto plazo te da beneficio, pero a largo plazo acaba. Donde quiera que ha habido minería, crea pueblos fantasmas. Mira una cosa, yo soy de Bonao, ¿sí? Yo me crié en Bonao, llegué a los 5 años, es mi patria chica y ahí tengo mis intereses. Esa Falcon, mira cómo tiene ahí, le está pagando a alguien, sí que están cuidando el medio ambiente, Luisín, pero tú vas a Bonao y cuando tú pasas por ahí cerca, ya por el tramo de Falcon Bridge, tú ves ese humo negro. Se cayó la llamada. Se interrumpió. Pero mira, para seguir... Pero que vuelva a llamar. Sí. ¿Qué fue? Un segundo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se cayó. A ese caballero que vuelva a llamar, que ha hecho una interesante observación. Sí. Pero Y propongo algo. Como esto es un tema tan minería y agua, podemos hacer un programa para eso. Perfecto. Y vamos a seguir con el ordenamiento territorial, que es primero que lo sí, otro. pero no quiero que se pase algo, que el tiempo ya... Mira, Carvajal, tú dijiste someramente algo que está preocupando totalmente al país. Y es ese uso de terrenos fértiles Claro. en habitacionales. ¿Entiendes? Abriste los teléfonos y están llamando. Ok, qué bueno. ¿Quién te mandó? Ajá. Ordenamiento... Oye. Adelante. Aló. Sí, diga. Sí, para Luisín, mira, el hombre ideal para el presidente en medio ambiente es Osiris de León. Hay que respetarlo, es serio. Y nadie se atrevería a ofrecerle nada por nada. Y conoce de Osiris de León. Bueno. Olvídate de eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Oye, el ordenamiento territorial, Carvajal, ¿vendría a solucionar eso? Claro, lo primero que resuelve el ordenamiento territorial es cuál debe ser la cota máxima a la que debe haber minería. Y ya nosotros tenemos el primer nivel de ordenamiento en la ley, es el sistema de área protegida. Perdona. No, espérate, voy, te dije minería, pero también te establece dónde tú puedes hacer, qué tú puedes hacer en suelo categoría 1, 2, 3. Eso, ahí es que te voy. Estamos hablando de lo que se está usando ahora mismo, San Cristóbal y todos los lugares que están tomando ya las fincas por solares, por metro y haciendo habitacionales. Entonces, esa ley territorial aclararía eso y pondría fin a qué tipo de suelo es que se puede fabricar. Claro, esa ley lo establecería. De alguna manera hay un mandato de ese tipo en la ley 6400, pero el mandato de la ley 6400 en el capítulo que se refiere a los suelos no es lo suficientemente claro. Okay. Establece que los usos tengan que seguir un patrón de la categoría y habla de preferencialmente. Al hablar de preferente no establece de manera clara y por lo tanto si tú le das un uso aunque no sea el preferente, tú no estás violando la ley. Por eso es que necesitamos una ley de ordenamiento territorial que te diga, por ejemplo, que tú no puedes poner un vertedero a la orilla de un río, que tú no puedes hacer lo que está... Mira, algo que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Plata, y que es un debate que va a ocupar los medios en los próximos días, frente a la costa, en un lugar se está construyendo un sistema de habitaciones y una plaza. Exacto. Pero ocurre que el sitio en el que se está haciendo es exactamente el patrón por donde discurre el agua subterránea que te va a la playa. Y está claro que por el nivel de altura que tú vas a lograr, tienes que interesar obligatoriamente el acuífero porque tienes que irte a profundidad. O se regulaba la altura para que la zapata no tuviera que ser tan profunda, se obligaba a mover para otro lado o se prohibía.
La idea no era que se prohibiera, la idea era que se regulara. Y esto está pautado en una ley de ordenamiento territorial. En la discusión con Boca de Yásica de si nosotros podíamos secar o no un humedal, porque se trataba de un proyecto turístico, eso, una ley, aunque lo prohíbe la ley 6400 y la ley 202 de área protegida, es la ley de ordenamiento territorial que te establece las pautas y los límites. Tú ordenas el territorio para decir a dónde construir. Óyeme, no es posible que las grandes constructoras te sigan construyendo casas de 4,5 millones a 7 millones de pesos en zona de inundación, como ocurre en Jaina o como está ocurriendo ahora en Santo Domingo Norte. Tú tienes barrios completos que cuando venga una tormenta y pasen de 150 milímetros, la casa estará inundada, y si fue un huracancito y te metió 500 milímetros, olvídate que los techos habrá que esperar varios días que el agua baje para... Entonces, está claro que una ley de ordenamiento regula eso. Por eso, el eje de toda política ambiental es el ordenamiento del territorio. Pero yo quiero volver para que se vea por qué es tan importante ordenar. Porque da la impresión ahora mismo que nadie quiere un basurero ahora mismo, porque todo basurero va a ser producto de una decisión momentánea y la gente lo va a rechazar. Ninguna comunidad quiere una mina. ¿Pero saben por qué no quieren una mina? Uno, porque ha habido una tradición de mal manejo del ambiente, porque ha habido la tendencia a mentir, pero a la vez porque no tenemos una ley de ordenamiento territorial. Con una ley de ordenamiento territorial adecuada, mucha gente conoce los casos de debate, pero aquí hay muchísimas propuestas mineras que no han tenido nunca una oposición del movimiento ambiental, y no tiene que ver absolutamente nada con que haya una preferencia con uno o con otro. Es que si tú no estás interfiriendo un curso de agua, si no constituye una amenaza para una población, o el tipo de minería que tú haces, mira, la extracción de agregado es necesaria en una sociedad, pero tú no puedes estar extrayendo agregado de los ríos. ¿Qué hizo la academia? ¿Qué hizo la UAS? Entregamos un listado de 108 lugares donde era posible extraer agregado en todo el territorio nacional. En el momento en que lo hicimos, nosotros garantizamos reservas para cerca de 207 años en función de la demanda en ese momento, sin afectar ecosistemas. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que tiene que tener el país. Luis, pero sin embargo yo te vi protestando a un video de un camión extrayendo arena en una de los ríos. Pero no el camionero, que debería estar preso también, el dueño de la grancera donde él está debería estar preso, para que no vaya a pasar como ocurrió la semana pasada. Mire, el día 4 salió el Ministerio de Medio Ambiente, emitió un comunicado donde informaba que habían detenido a 22 haitianos que estaban haciendo labores agrícolas en Sierra de Bauruco. Cuando yo lo vi, me alegré, pero me quedé esperando, y el nombre del dueño de la plantación, que todo el mundo lo conoce, no lo apresaron y no estaba entre los sometidos. En síntesis, ¿cuál es el daño de que precisamente hayan extracción en los ríos? ¿Cuál es el daño? En los ríos, no, oye, la extracción de los ríos primero te deprime el nivel freático, y al deprimirte el nivel freático te deprime el acuífero, porque es una serie de conexiones. Imagínate que tú tenías una planta que llegaba a 30 centímetros y el acuífero estaba en el 21, no había problema. Cuando tú lo deprimes, si las raíces no pueden llegar allá, esa planta se va. Eso es lo que tú llamas aridizar. Tú estás contaminando el acuífero. Al tú desmadrar el río, está también garantizando, disminuyendo el nivel de permanencia, está generando más evaporación, corriente, tiene más evaporación. Son 11 factores negativos, pero a la vez el gran problema está en que la inmensa mayoría de los ríos, la gente llega con un permiso supuestamente para canalizar, como el río Jura, que lo visitamos recientemente, un permiso de canalización, y lo que hacen es no hacerte un canal, sino desmadrarte el río. Luis, la verdad es que tú sabes cómo es, hemos llegado a lo que teníamos que llegar, pero no quiere decir que tú no vayas a volver, porque hemos tratado diversos temas y tú eres una persona que puede hacerlo. Luis. Sin que eso sea un cliché de que a todo el que está ahí se le dice para que usted vuelva, no. Usted está ya contratado con cápsulas y con intervenciones regulares, y ya lo vamos a hacer por temas. Porque, por ejemplo, usted habló aquí de la alelopática, ecofisiología, del ordenamiento territorial, de la controversia o agua o minería, y eso solo da para 5 programas.
Y además usted es un buen expositor. Yo me quedé para preguntarle que si usted era comunista. ¿Usted es comunista? Bueno, sí, toda mi vida Pero es he comunista. creído en la necesidad de cambiar la sociedad. Pienso que es pertenece a algún obligatoria. partido político? No soy militante político, pero soy militante Ideológico. radical y confirmado de mis ideas. ¿Por qué a Y veces creo en la necesidad de televisión Joana transformarlo. Mauta sale peleando? No, por una razón elemental. Porque en vez de invitarme a hablar de la enorme cantidad de propuestas que tiene el movimiento ambiental, porque aquí nadie ha trabajado más la agricultura de ladera que el sector ambiental. Usted encontró un nicho. Nadie ha generado Lo único más que no me propuestas gustó es que tecnológicas. usted comenzó hablándome de algarroba. Sí. Que yo ojalá, no. Luis, Sería una conquista si yo logro que en el aire comamos todo algarrobo. Es más, los invito a tomar un jugo de algarrobo, que es delicioso. Luis, un placer, mi hermano. Hemos presentado para todos ustedes el poder ¡De la tarde! Nos vemos en la próxima.